Él me mintió. No fue solo una canción de despecho. Fue una herida cantada frente a millones de personas. Una confesión íntima convertida en negocio. Y lo más inquietante es que el hombre señalado por esa traición estaba detrás de la consola produciendo el dolor de la mujer que decía amar. Amanda Miguel puso la voz, la rabia y la vergüenza. Diego Verdaguer puso el cálculo, el oído comercial y la frialdad necesaria para transformar una crisis matrimonial en un éxito que todavía sacude a América Latina. Durante décadas el público creyó estar frente a una pareja perfecta. Dos artistas unidos por la música, por el amor y por una historia que parecía resistirlo todo. Pero detrás de las sonrisas, los discos vendidos, las entrevistas cuidadas y las giras triunfales, había una relación marcada por secretos, ausencias, infidelidades y una forma de control emocional que Amanda tardó casi toda una vida en dejar de proteger. La imagen del ídolo romántico no se quebró de golpe, se fue agrietando con cada dato, cada confesión y cada recuerdo. Todo comenzó el 26 de abril de 1951 en Buenos Aires, Argentina. Allí nació Miguel Atilio Bocadoro Hernández, el hombre que años después sería conocido como Diego Verdaguer. No nació rodeado de lujos, sino en un entorno humilde, en una ciudad marcada por el tango, la nostalgia y la necesidad de abrirse camino. Desde niño entendió que su voz podía sacarlo de una vida común. A los 14 años ya estaba dentro del mundo del espectáculo, formando el dúo Reno y Rino con un compañero de secundaria. A los 17 años ya grababa sus primeros sencillos para sellos importantes, rodeado de micrófonos, aplausos y promesas de futuro. Ese éxito temprano alimentó algo más que una carrera. Alimentó un personaje. Miguel Atilio comenzó a convertirse en Diego Verdaguer, un cantante de mirada suave, voz romántica y aura seductora. Pero mientras el público veía al joven sensible de las canciones en su vida privada, empezaba a formarse un hombre convencido de que su destino artístico estaba por encima de cualquier obligación familiar. La fama todavía no era gigantesca, pero la ambición ya ocupaba demasiado espacio. En 1970, Diego se casó en Argentina con una joven estudiante de Derecho. En 1971 nació María Jimena, su primera hija. La llegada de una niña pudo haber unido al matrimonio, pero según el relato que rodea esta historia, terminó acentuando la presión, el cansancio y la desesperanza. Mientras la madre enfrentaba depresión, ansiedad y falta de recursos, Diego miraba hacia otro lugar. Cuando María Jimena tenía apenas 1 año, tomó una decisión que marcaría para siempre la lectura de su vida privada. Se fue. Dejó atrás a una esposa vulnerable y a una hija pequeña para perseguir la carrera que consideraba su verdadero destino. En 1975 apareció Amanda Miguel. Tenía 18 años. Una voz poderosa, una presencia intensa y una inocencia que todavía no conocía el precio de la fama. Diego la encontró en Buenos Aires y vio en ella algo más que una joven talentosa. Vio una pareja, sí, pero también una fuerza artística que podía ser moldeada, dirigida y convertida en un fenómeno continental. Su conquista no fue tímida, fue insistente, calculada, casi militar en su persistencia. Amanda no solo entregó su corazón, sin saberlo empezó a entregar también las llaves de su carrera y de su estabilidad emocional. Diego la convenció de dejar Argentina y mirar hacia México. México era el gran escenario de la música en español, el lugar donde los cantantes se convertían en leyendas. Allí fundaron el Grupo Mediterráneo, y desde ese punto Diego se consolidó como arquitecto de la carrera de su esposa. Produjo 9 álbumes para ella y ayudó a convertirla en una de las voces más reconocibles de la balada latina. Pero esa construcción artística también creó una dependencia peligrosa. Amanda cantaba, Diego producía. Amanda se exponía, Diego administraba. Amanda ponía la garganta y el alma, Diego manejaba la narrativa. La década de los 80 fue el punto más alto, y también el más doloroso. Diego Verdaguer y Amanda Miguel eran hombres gigantes en América Latina. Sus canciones sonaban en radios, hogares, teatros y estadios. Pero mientras el público aplaudía esa unión, Amanda empezó a descubrir una realidad que no podía seguir escondiendo. Diego no era el hombre fiel que la imagen pública sugería.
Sus infidelidades presentadas por él con ligereza como travesuras o impulsos juveniles fueron para ella golpes profundos. No eran simples errores. Eran traiciones que ocurrían mientras ella sostenía la casa, la carrera, la maternidad y el mito. De ese dolor nació. Él me mintió. No como una pieza escrita desde la comodidad de la ficción, sino como una acusación cantada desde el centro de la herida. Amanda no necesitó inventar el desengaño. Lo estaba viviendo. Y allí aparece el detalle más perturbador. Diego, el mismo hombre señalado por esa mentira, participó directamente en la producción de la canción. Se sentó frente a la consola, escuchó la voz de Amanda desgarrarse, ajustó niveles, buscó la intensidad adecuada y ayudó a pulir el sonido de una confesión que lo colocaba a él en el lugar del villano. Cada nota alta de Amanda llevaba una carga real. Cada frase parecía una recriminación. Cada interpretación convertía una intimidad rota en espectáculo masivo. Y Diego, lejos de retirarse avergonzado, entendió que ese dolor podía vender. El resultado fue una canción poderosa, inolvidable y rentable. Millones de personas la cantaron pensando en sus propias traiciones, sin saber que estaban escuchando una especie de juicio musical contra el propio productor. La humillación se convirtió en himno. La herida se convirtió en producto. El sufrimiento se convirtió en dinero. Años después, Diego intentó explicar aquellos años. En 2018, en una entrevista con Univisión, admitió con una sonrisa que había sido un poco travieso. En otra conversación con Gustavo Adolfo Infante, dejó caer una idea todavía más reveladora. Dijo que en su juventud no entendía bien la moral y presentó sus infidelidades como impulsos naturales, que no tocaban el amor que decía sentir por Amanda. Para Diego, el cuerpo podía desviarse mientras el alma supuestamente permanecía fiel. Para Amanda, formada en una idea de entrega total, esa separación era imposible. Sin embargo, Amanda se quedó. Se quedó por su hija Ana Victoria, por la familia, por la fe, por el proyecto común, por la esperanza de que el amor pudiera redimir lo que parecía imperdonable. También se quedó porque romper con Diego significaba romper con un sistema entero. Él era esposo, productor, socio, guía artístico y pieza central de la maquinaria que sostenía su fama. Amanda podía ser fuerte en el escenario, pero en la intimidad vivía bajo una tensión constante. Revisaba señales, leía silencios, sospechaba llamadas, buscaba pruebas. La desconfianza se instaló como una sombra permanente dentro de la casa. Con el paso de los años, las infidelidades del pasado no quedaron completamente enterradas. Uno de los episodios más comentados fue su confesión sobre Salma Hayek en el programa Venga la Alegría. Contó que la encontró en un elevador y quedó cautivado por su belleza. A partir de allí, según su propio relato, buscó pretextos laborales para acercarse a ella. Proyectos, colaboraciones, excusas profesionales. Detrás de todo, el deseo de estar cerca. Para Amanda, escuchar a su esposo fantasear públicamente con otra mujer fue una nueva forma de exposición. No se trataba solo de una tentación privada. Era una confesión frente a millones de personas. Diego llegó a insinuar que en otras circunstancias pudo haber construido un sueño junto a Salma. Esa frase convertía la vida compartida con Amanda en una opción entre varias, como si décadas de sacrificio pudieran compararse con una fantasía no realizada. En 2020 llegó otro episodio incómodo. Diego publicó una fotografía en la que aparecía besando a Galilea Montijo durante la grabación de un viejo video musical. Pudo haberlo presentado como un recuerdo profesional, pero acompañó la imagen con un tono de nostalgia que muchos interpretaron como provocador. Para Amanda, esa publicación fue demasiado. Después de décadas de silencio, respondió públicamente con una frase cortante. «Solo es un video, Diego, no sueñes». Esa reacción no fue un simple comentario de redes. Fue la voz de una mujer cansada de ser exhibida. En octubre de 2021, la historia tomó un tono extraño y premonitorio. Diego dejó una nota escrita con tinta azul sobre la estufa de la cocina. «Pronto volveré siempre en mi mente», decía el mensaje. En otro matrimonio habría parecido un gesto tierno. Pero en una relación cargada de ausencias, sospechas y heridas, esa frase sonaba distinta. Amanda publicó la imagen y añadió una confesión que estremeció a sus seguidores. Dijo que habían pasado momentos muy difíciles y que algún día lo contaría todo. Esa promesa quedó flotando como una advertencia.
El cuento perfecto ya no alcanzaba para cubrir lo vivido. El año 2020 había traído la pandemia, el silencio de los escenarios y una crisis mundial que puso a prueba a millones de familias. Para Diego y Amanda, ese periodo también abrió otra zona polémica. Amanda empezó a usar sus redes para cuestionar la pandemia, las medidas sanitarias y las vacunas. Utilizó términos como plandemia y difundió mensajes que la acercaron a posturas negacionistas. Muchos de sus seguidores recibieron esas ideas con sorpresa y confusión. Diego, por su parte, no se separó claramente de esa postura. Su silencio y algunas señales públicas fueron leídas como respaldo. En diciembre de 2021, el virus entró en la vida de Diego. Tenía 70 años y pertenecía a una población de riesgo. Lo que comenzó como un malestar terminó convirtiéndose en una neumonía severa. Fue hospitalizado en California en un momento en que la familia tuvo que acudir a la medicina que durante meses había sido cuestionada desde su entorno. El 27 de enero de 2022, la música latina recibió la noticia. Diego Verdaguer había muerto por complicaciones relacionadas con el COVID-19. La tristeza fue inmediata, pero pronto llegaron las preguntas. La Oficina de Relaciones Públicas sostuvo que Diego estaba vacunado. Sin embargo, la periodista Tanya Charry de Univisión aseguró con base en fuentes cercanas que Diego no habría recibido la vacuna. Esa versión cambió el tono del duelo. Amanda pasó de viuda admirada a figura señalada. Miles de personas revisaron sus mensajes antiguos, sus opiniones sobre la pandemia y sus críticas a las vacunas. La acusaron de haber influido en la decisión de Diego de haberlo empujado hacia una desprotección fatal. El juicio público fue cruel. Amanda, que había pasado casi 50 años protegiendo la imagen de Diego, quedó expuesta como posible responsable moral de una tragedia. Lloraba a su esposo y al mismo tiempo enfrentaba insultos, señalamientos y una furia social que no le permitía vivir el duelo en paz. La Basílica de Guadalupe fue parte de las ceremonias de despedida, pero ni siquiera ese espacio simbólico pudo devolver la serenidad completa. La historia cerró con una paradoja amarga. Amanda quedó sola frente a una herencia emocional inmensa. La fortuna estimada superaba los $15 millones. El legado musical rondaba los 20 millones de discos vendidos. Pero ninguna cifra podía limpiar la carga de los secretos. Después de su muerte, las cenizas de Diego fueron repartidas simbólicamente entre la Basílica de Guadalupe en México y una iglesia en Los Ángeles. Esa división parecía resumir su vida. Un hombre partido entre países, escenarios, mujeres, relatos y versiones de sí mismo. Amanda y su hija Ana Victoria continuaron llevando su presencia al escenario mediante tecnología de hologramas en la gira Siempre te amaré. La imagen resultaba impactante. Amanda cantando junto a una proyección luminosa del hombre que la amó, la hirió, la produjo, la controló y la convirtió también en leyenda. Diego seguía allí, pero ya no era carne. Era luz, memoria, negocio y fantasma. Amanda, en cambio, seguía viva con su voz real, sus años reales y sus heridas reales. En entrevistas posteriores, Amanda dejó entrever una paz inesperada. Dijo que después de la muerte de Diego descubrió la libertad de no tener que cuidar a nadie. A sus 66 años, tras 47 años de relación, habló de la soltería como un refugio. Ya no había teléfonos que revisar, miradas que interpretar, excusas que descifrar, publicaciones que tolerar, ni sonrisas que fingir para sostener una imagen perfecta. La ausencia de Diego abrió un vacío, pero también una puerta. Amanda dejó de ser guardiana de los secretos de otro para recuperar el control de su propio silencio. La historia de Diego Verdaguer y Amanda Miguel no termina como un cuento romántico. Termina como una advertencia sobre lo que puede esconderse detrás de una pareja idealizada. Él me mintió, sigue sonando, pero ahora cada palabra pesa distinto. Ya no es solo una balada para cantar después de una decepción. Es el eco de una mujer que convirtió la traición en voz mientras el hombre que la traicionó ayudaba a vender esa voz al mundo. Diego quiso ser recordado como un maestro del amor. Amanda terminó siendo recordada como la prueba viviente de que una gran voz puede sobrevivir, incluso a una vida entera de silencios impuestos. Él se convirtió en leyenda, pero una leyenda llena de grietas. Ella se convirtió en verdad, y esa verdad es más poderosa que cualquier escenario.
Porque al final, cuando se apagan los reflectores, cuando el holograma desaparece y cuando las canciones dejan de sonar, lo único que queda es la pregunta que incomoda a todos. ¿Cuánto dolor puede soportar una mujer para proteger un amor que el mundo insiste en llamar perfecto?